Gloria al Señor. Yo quiero que abran sus Biblias. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 12. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, yo digo, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que hayan personas que se huelguen, que se alegren en que se cometa estos crímenes? Pero dice que esto agradó a los judíos. Como esto agradó, entonces Herodes procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Mire, se resalta la fiesta esa de los panes sin levadura, porque los que se agradaban de eso eran los judíos religiosos. Acuérdense que cuando llevaron a Jesús ante el pretorio, ellos dicen que los religiosos no entraron para no contaminarse, porque era la Pascua. Sí, estaban matando a un justo. Estaban incriminando y hermanos, vilmente y matando a un hombre justo, santo. Sin embargo, decían, no nos vamos a contaminar porque tenemos que guardar la fiesta. Qué triste, hermano. La iglesia puede ser el lugar más bello del universo, pero también puede llegar a ser el lugar más terrible, hermano. La iglesia. Ya no dijeron nada allí, gloria a Dios. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice que estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron,
estás loca. Pero ¿cómo? ¿No estaban orando para que el Señor libertara a Pedro? No esperaban la respuesta tan rápida. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Es decir, esa voz no es de un hombre, esa voz es de un Dios, porque tenían a Herodes por Dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga nuestras almas, amados hermanos. El pueblo del Señor que está en victoria dice, pueden sentarse, amados. No dejamos de alabar al Señor, por supuesto. Siempre se ha dicho, y bueno, las congregaciones ven a la iglesia primitiva como el paradigma a imitar, el ejemplo a seguir. Y hacen bien, ¿no? Porque el libro de los Hechos, si podemos llamarle también, es como una especie de manual, donde nos muestra, hermanos, ya el grano que cayó en tierra germinando. Me refiero a Cristo. Cristo dijo, si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Se estaba refiriendo a él. Pero si el grano cae en tierra y muere, entonces germina. Eso lo sabemos de la cuestión práctica del sembrío. ¿Qué es lo que se hace cuando se siembra? Se siembra el grano. El grano, por la humedad, por la temperatura de la tierra y la humedad, el grano entonces se pudre, se corrompe, germina, es decir, que revienta y echa raíz. Porque el grano, ya sea de trigo o cualquier grano, tiene vida, hermano. ¿Sabía eso o no, amado hermano? En un laboratorio pueden fabricar un grano con la misma textura, el mismo color, la misma forma y todo, y ponen dos granos, uno fabricado y uno natural. El fabricado por el hombre no tiene vida y lo pueden enterrar y no produce nada, pero el grano natural que Dios creó, ese sí tiene vida y ese sí produce. Pues Cristo dijo, si el grano cae en tierra y muere, entonces produce y lleva fruto, mucho fruto. En los evangelios vemos al grano caer en tierra y morir. Lo vemos a Cristo entregar su vida. En el libro de los Hechos, que es la continuación, la proyección de los evangelios, vemos ya al grano
echando fruto, germinando. Los 120, la cosecha primera, la cosecha inicial en el día del Pentecostés. 120 estaban en el aposento alto, esperando la promesa del gran Consolador. El Señor les había dicho a la gran inquietud y pregunta que ellos tenían: ¿regenerarás o restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban más preocupados por esas cosas. Y el Señor les dice: bueno, a ustedes no les compete, no les conviene el tiempo y las sazones. Eso está en la potestad del Padre Celestial. Pero a ustedes lo que les corresponde es: vayan a Jerusalén, métanse en el aposento, no salgan. Ya el Señor les había dado 40 días atrás, les había dado la encomienda: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ya les había dado la orden, pero ahora les dice: no salgan todavía, porque necesitan la investidura para poder enfrentar a un mundo tan agresivo. Porque el Señor había dicho: los envío como ovejas en medio de lobos y lobos rapaces. O sea, lobos violentos, lobos agresivos, lobos rapaces, lobos desmenuzadores. Y eso lo hemos visto y nosotros lo hemos palpado, ¿no? Cristo vive, amados hermanos. Cristo vive. Por eso es que le digo, la iglesia puede ser el lugar más hermoso o el lugar más terrible también. Una hermana me llamó hace un poquito más de un año. Era el amanecer del lunes 26 de mayo. 3 de la mañana me llamó. Y me dijo: pastor, estaba afligida la hermana, y entre sollozos me dice: acabo de tener un sueño terrible con usted, me dijo. Y yo estaba 3 de la mañana, imagínense. Yo también estaba que no podía dormir, ese día terrible fue, ¿no? Me dice: he soñado que venían y lo sacaban a palos a usted de la iglesia. Gloria a Dios, le dije. Ore, hermano. Y eso ocurrió en la noche, ese mismo día, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive, amados hermanos. Ovejas en medio de lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos, lobos rapaces, para poder enfrentar a este mundo tan hostil, tan agresivo, tan violento. La iglesia del Señor no podía salir así como si los creyentes, los apóstoles, tenían que ser revestidos. Ellos tenían que recibir el poder. El Señor les dijo: vayan a Jerusalén y no salgan. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden levantar sus manos y alabar a Dios. Ellos tenían que ser revestidos, ellos tenían que recibir investidura de poder. Y usted lo tiene en el libro de los Hechos. Por eso les hablaba de que muchos consideran el libro de los Hechos como el manual donde encontramos el paradigma de la iglesia a imitar, a seguir. Y dicen bien, pero hay que practicar todo lo que enseña allí. Hoy tenemos muchas congregaciones que no creen en el hablar en lenguas. No creen, hasta pastores. Y lo más terrible, pastores llamados pentecostales. Ya no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. No creen en la llenura del Espíritu Santo. No creen en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. No creen en la manifestación de hablar en lengua sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros creemos lo que dice la Biblia, amado. No, que eso era para la iglesia primitiva, que eso era para allá. Dígame dónde dice en la Biblia que ya las lenguas cesaron. No, pero es que Pablo dice: cesarán las lenguas. Cuando venga lo perfecto, cesarán las lenguas. Y dicen, no, algunos dicen,
y la palabra de Dios es perfecta. Ya no es necesario más lenguas. Yo les puedo decir, como le dijo el Señor a los fariseos y saduceos: yerran, erráis, porque ignoráis el poder de Dios y desconocéis las Escrituras. En ningún lugar de la Biblia, más bien el apóstol Pablo dice: no impidáis el hablar en lenguas. ¿Están o no están allí, amados hermanos? No impidáis. Y dedica un capítulo extenso, el capítulo 14 de Primera de Corintios, acompañado del capítulo 12, el 13 también toca algo de eso, pero el 14, un capítulo extenso para hablar, para enseñar del hablar en lenguas. Es más, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: cuando voy a vosotros prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Y les decía: hablo lenguas más que todos ustedes. Le decía Pablo a la iglesia. Oraré en lenguas, oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento, dice Pablo también. Nosotros creemos firmemente por la palabra de Dios y por la experiencia personal. En mi caso, yo creo en el hablar en lenguas. Yo hablo lenguas por el Espíritu Santo. Recuerdo hace muchísimos años, 27, 28 años más o menos fue. Había una hermana en la iglesia. Esta hermana, todavía recuerdo su nombre, su apellido. Ella se apellidaba Kilcati. Era descendiente de judíos. En ese tiempo había la sinagoga en Avenida Brasil, ahí quedaba la sinagoga judía. Ella asistía allí porque sus padres eran judíos. Es más, ella decía que era de la tribu de Judá. Todavía es tremendo. Y esta hermana congregaba. Gloria a Dios. Tenía unos problemas terribles en su hogar, con su esposo, terribles, hermano. Pero eran terribles los problemas, a tal punto que ella un día llegó al culto, y eso lo sé porque después lo testificó ella ahí en el templo, ¿no? Pero ella llegó ya, estaba tan agotada y cansada, afligida por los problemas y las dificultades, que ella llegó a ese culto y decía: Señor, hoy vengo a despedirme de ti. Ya no voy a congregar más. No puedo seguir más. Vengo a entregar los guantes. El creyente tiene que morir con los guantes puestos, amados hermanos. No hay eso de colgar guantes, ni tirar la toalla tampoco. Cristo dijo: el que ha puesto su mano en el arado. ¿Cuántos han puesto la mano en el arado? A ver, por acá. ¿Cuántos han puesto la mano en el arado? Dice la Biblia, el Señor dijo: el que ha puesto su mano en el arado y vuelve su mirada para atrás, no es apto para el reino de los cielos. Si tú has puesto tu mano en el arado, mire, este coche, este carro no tiene retroceso, no hay marcha para atrás. Hay 10 velocidades para adelante, todo, amado hermano. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para vida eterna. Y si retrocediere, no agradará mi alma. No existe eso. Usted podrá sentirse en la lona como derribado, pero no destruido. Usted podrá sentirse agotado y agotada, cansado, sí, podemos sentirnos. Puede llegar un momento en que sentimos ya que no podemos más, pero levantamos nuestras manos al cielo. Y las fuerzas vienen de Dios, amado hermano. Los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Seremos como las águilas, que levantaremos vuelo. El creyente es como el ave fénix.
Es una fábula, ¿no? Lo del ave fénix es una fábula, pero dice que el ave fénix de las cenizas, que estaba entre las cenizas, levantó vuelo y siguió volando, amado hermano. Es el creyente. Pablo decía, como derribado, pero no destruido. Puede ser que el enemigo te haya metido un gancho, te descuidaste, te metió un gancho al hígado y un jack de derecha. Porque puede ser, el creyente se descuida, le mete al flexo menor y después le mete el jack derecho y tumba al creyente. Puede ser. ¿Qué hace el creyente? Se vuelve a levantar, pues gloria al nombre de Dios. Eso es lo que decía Pablo, como derribado, pero no estoy destruido. El diablo no me puede destruir. Dije, el diablo no me puede destruir, amado hermano. Son ya como 30 años que vengo sirviendo al Señor. 3 décadas. Y el diablo ha querido destruirme de muchas maneras, muchas formas. Pero siempre el Señor me ha librado de todas. De todas me ha librado. Y me librará. Si yo me guardo, porque el que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca, dice la Biblia. Pero termino. La hermana llegó ese día, era un domingo por la noche, recuerdo, a decir, Señor, no, me despido de ti esta noche. Ese culto fue algo tremendo, hermano. De esos cultos que se añoran, pero que por la gracia de Dios, Dios nos está dando aquí un nuevo amanecer, amado hermano. Si nosotros nos mantenemos humillados, humildes, si nosotros nos mantenemos, hermanos, de rodillas en oración, el Señor seguirá derramando su gloria, amados hermanos. Yo sí lo creo. No lo veo, pero lo siento. Está llegando el avivamiento, gloria a Dios. Esa noche fue tremendo, hermano. Recuerdo un hermano, un diácono, fue tomado por el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. El hermano estaba hablando en hebreo y él no sabía ni quechua, pero estaba hablando en hebreo, lenguas desconocidas por el Espíritu. El don de lenguas no es que uno hable un idioma aprendido. El don de lenguas es que uno hable un idioma, puede ser angelical, el idioma de ángeles, o puede ser un idioma terrenal, un dialecto, que el Espíritu Santo, ese es el don, inspirado por el Espíritu, le hace hablar. Algunos creen que hablar lenguas es balbucear. No, cuidado. No es balbuceo, es lengua clara, definida, no conocida por el que la habla, pero el Espíritu le inspira. Y este diácono empezó a hablar en hebreo, y hebreo puro. Hermano, la hermana después, quebrada en el altar, llorando, ella testifica lo que le estoy diciendo. Ella había llegado esa noche a despedirse del Señor, pero Dios le ministró a través del hermano. El hermano estaba asustado en un rincón, porque él había hablado en hebreo y ni sabía lo que había dicho. Pero la hermana sí conocía hebreo, porque era judía, y entendió. El Señor le decía, en lo que le decía en hebreo, le decía, yo te comprendo, yo te amo, hija. Yo sé que tú has venido aquí porque ya no puedes más, pero yo te doy fortaleza, le decía el Señor. En hebreo. Hermano, esto fue real, yo lo viví, yo estuve allí. A mí no me lo contaron, yo estuve allí. Por eso es que creo. Pero no solo por eso, sino por lo que dice la Biblia. Pero no solo por lo que dice la Biblia, lo he experimentado. Yo he recibido el poder de Dios.
Y sé que Dios sigue bautizando todavía en el poder del Espíritu Santo y fuego. El Señor lo sigue haciendo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo era ignorante de todas las cosas. Yo era una esponja, eso sí, absorbía y absorbía y absorbía y absorbía, y me enteraba y escuchaba y me anotaba para la doctrina y seguía y ayunaba y oraba, y de repente escuché que había que recibir. ¿Y qué es eso? Decía, hay que recibir algo más. Sí, me contaron cómo fue y me metí a orar y a ayunar y a clamar y vigilar. Casi no dormía. Espacio de 3 semanas estuve llorando de rodillas y decía, Señor, bautízame, lléname, porque para mí es. El Señor lo ha dicho en la palabra de Dios, porque para vosotros es, para cuantos el Señor llamare, para los que están lejos, para los que están cerca, para todos los que el Señor llamare. Es la llenura, el poder del Espíritu Santo. Es para ti, mi hermano. Nosotros no podemos fundamentarnos en meras experiencias de hombres. Nuestro fundamento tiene que estar en esto. ¿Qué dice la Biblia? No me venga con el comentario, la interpretación de fulano de tal. ¿Qué dice la Biblia? Usted me tiene que refutar por la Biblia. Si no, entonces no. Isaías dijo, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, no les ha amanecido. No le crean. Pablo dijo, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que lo pervierten. Y Pablo dice, pero y aún un ángel del cielo bajare con un evangelio diferente, no le creáis. Es más, Pablo, sabiendo de que los hombres cambian, Pablo dice, si en el hipotético caso yo cambiare, dice Pablo, y les anuncio un evangelio diferente del que les he anunciado, no me crean. Anatema. Hay un solo evangelio, hermano. Hay un solo evangelio, amados hermanos. No hay ni siquiera 2, uno solo. Pero pastor, yo leo 4 evangelios. No, pues, no. Son 4 escritores acerca de lo mismo. Hablan del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo evangelio. Evangelistas hay un montón, escritores hay un montón, pero el evangelio es uno solo. Y hacemos bien en obedecer ese evangelio. Amén, amados hermanos. Cristo vive. Pero la iglesia tuvo que pasar una crisis muy fuerte. No se reponían de la persecución de Saulo, aunque ya Saulo se había convertido, pero la iglesia era asolada, dice la Biblia. La iglesia, dicho sea de paso, el Señor levantó esas persecuciones. ¿Sabe por qué? Porque si no, los creyentes no salían de Jerusalén, hermano. Claro, la tendencia del ser humano es a acomodarnos. Esa es la tendencia. Las cosas van tranquilas. Miren, la iglesia ya históricamente, la iglesia siempre se ha comportado y movido mejor en medio de la oposición. Eso está visto. El creyente florece en medio de la adversidad. Pero cuando la iglesia viene solaz, cuando la iglesia tiene tranquilidad excesiva, cuando la iglesia se acomoda, mire lo que está ocurriendo en Estados Unidos de América. Una nación que se ufana de que sus cimientos son evangélicos. Y sí, Estados Unidos de América se fundamenta sobre el cristianismo, sobre la religión, el protestantismo. Esas son las bases que trajeron aquellos nómadas que vinieron de Gran Bretaña, de Europa, llegaron hace siglos y se establecen allá los llamados cuáqueros,
que vinieron hace siglos allá a Norteamérica y trajeron el evangelio. Ellos se establecen y la iglesia, la nación se levanta sobre esos cimientos. Por eso es que Estados Unidos llega a ser la potencia mundial. ¿Por qué cree usted que llega a ser una potencia? ¿Por qué? La primera potencia. Ahorita ya no. Pero ¿por qué Estados Unidos llega a ser esto? Y salen gente, hermanos, personas con unas capacidades altísimas, coeficientes elevadísimos, inteligentes. Se han inventado, desarrollado, investigado y cosas tremendas. ¿Por qué cree usted? ¿No se ha hecho la pregunta? Por el evangelio. ¿Pero qué ha pasado? De un tiempo aquí atrás se empezaron a dar leyes. Se empezó a prohibir que ya se hagan oraciones públicas en las escuelas. Se empezó a prohibir que se lea la Biblia en las escuelas. Se empezó a prohibir. Es más, hubo un senador. Invitaron al Senado. Fue una oración que se hizo tremenda. Voy a ver si la tengo por aquí, perdónenme un momento. Gloria al nombre del Señor Jesús. Acá la tengo. Una oración que causó mucha controversia. Eso está en la internet. Esta oración parece que molestó a algunas personas. Dice, en el Senado de los Estados Unidos se le pidió al pastor Joy Briggs, hace años fue esto, que hiciera una oración de apertura en el Senado del estado de Kansas. Todo el mundo esperaba una oración ordinaria. Quizá esperaban un bello Padre Nuestro, pero esto fue lo que escucharon del labio de este pastor Briggs. Él empezó la oración. Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y le hemos llamado a eso tener suerte. Hemos recompensado la pereza y le hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado la libre elección. Hemos abatido a nuestros condenados y los hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de la radio y la televisión con grosería y pornografía y le hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros ancestros y a esto los hemos llamado obsoleto y pasado, anticuado. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones y purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. La reacción fue inmediata, dice. Los parlamentarios, uno de ellos abandonó la sala. Se hacía la oración, salió huyendo, lleno de odio. 3 criticaron duramente a este pastor y lo calificaron de intolerante. ¿Se da cuenta? Cristo vive, gloria a Dios. Eso está ocurriendo en Estados Unidos. Y más, cuando se dan leyes donde se permite el matrimonio hombre con hombre, Estados Unidos, donde se permite la unión matrimonial mujer con mujer, es porque Dios ha abandonado una nación así.
Naciones que dan leyes donde se hace lícito el uso, el consumo de la marihuana. El año pasado, no recuerdo en qué estado fue, el primer estado que legalizó el uso de la marihuana. El día en que entraba en función la ley, era un invierno en los Estados Unidos. El año pasado fue. Hermanos, la gente amaneció en las bodegas, en los lugares de expendio de esta droga. Amanecieron colas larguísimas para comprar marihuana. Legalizada la droga. Cuando países hacen esas cosas, es porque Dios les ha abandonado. En el Perú se está haciendo fuerza. Dios hasta ahora nos ha guardado. Pero yo les quiero decir que esa es la corriente del mundo. Y eso, tarde o temprano, va a llegar acá también. Tiene que llegar. Pastor, usted no sabe lo que está diciendo. Usted está deseando la maldición para nuestro país. ¿Cómo se te ocurre que voy a desear la maldición para el Perú? Amo al Perú. Quiero que el Perú sea salvo. Pero también sé que por la maldad de los habitantes, el desagrado de Dios viene. Lo que estamos viendo ya es, todo lo que estamos viendo, la violencia, es ya que esto está precipitándose a algo desastroso, a algo terrible. Que Dios tenga misericordia, amados hermanos. Hoy las iglesias, no todas, pero es algo generalizado, han abandonado el plan de Dios, hermano. Y si lo tienen solamente en tinta y papel, bosquejos. Lo tienen en las computadoras, programas, sí, muy programáticos. Mucha estructura denominacional, y eso está muy bien, pero han perdido el espíritu. Dice Leonard Ravenhill, escribiendo el libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Porque hoy hay mucho programa, hay mucho programático, hay mucho pragmático, hay mucho estadista en las iglesias. Alabado sea el nombre de Dios. Pragmáticos, programáticos, estadistas, pero sin el espíritu. Yo creo que todo eso está muy bien y que tiene que haber programación, pero si no hay espíritu de Dios, de nada sirve, de nada vale. ¿Por qué no llega el avivamiento? Dice Leonard Ravenhill, porque hay mucho programa, pero ausencia del espíritu. Dice Leonard Ravenhill, Dios no unge computadoras, Dios no unge programas, Dios no unge estadísticas, Dios unge hombres y mujeres. Dios unge hombres y mujeres que se pongan en las manos de Dios, que se humillen. Gloria a Dios. Dice Leonard Ravenhill en la introducción de ese libro, ¿por qué no llega el avivamiento? Que él una vez contempló a un marinero que se enlazó a golpes con otro porque le había mentado la madre y salió en defensa y se agarró a golpes. Y él dice, Leonard Ravenhill, y yo veo a la iglesia que es mañoseada, veo a la iglesia que es menoscabada, veo a la iglesia que es usada, ridiculizada, veo a la iglesia que es penetrada por falsos y sinvergüenzas líderes. Y dice Leonard Ravenhill, ¿y me voy a quedar callado? No, voy a esgrimir la espada del Espíritu, dice él. Y voy a tomar la pluma y escribe. Hermanos, en el prefacio de ese libro, el que escribe, él dice, a todo el lector de este libro, ¿por qué no llega el avivamiento? Puede tomar dos actitudes. O cierra el libro y lo tira por un rincón lleno de amargura, o terminará tirado en un rincón llorando, humillado.
Una de dos. Yo les invito a que usted lo lea también. Búsquelo, consígalo. Léalo. Han Hanegraaff, en su libro Cristianismo en Crisis, que también es un libro que ha sido vetado, no se consigue fácilmente, hermano. Un hermano viajó a los Estados Unidos y dice que buscó en la librería y encontró en una librería 10 libros de Han Hanegraaff, los últimos que habían, los compró todos. Y cuando vino comenzó a regalarlos, ¿no? Y justo era mi cumpleaños. Y él tenía un libro ya autografiado para otro. Pero ese día me visitó, era mi cumpleaños, arrancó la primera página que estaba autografiado para otro y me dijo, toma, tu cumpleaños. Y él habla allí de lo que, él es un hombre que se ha dedicado por 2 décadas, Han Hanegraaff, es un alemán, a estudiar los mensajes de los grandes predicadores, entre comillas, los teleevangelistas mundiales. Por 2 décadas se ha dedicado a analizar y a estudiar sus mensajes, especialmente aquellos mensajes de la superprosperidad, del evangelio de la prosperidad, que es un evangelio diferente, donde se enseña barbaridades. Una de las cosas que enseñan estos predicadores de ese evangelio diferente, engañoso, es un evangelio satánico. Ellos dicen que Jesús tenía tanto dinero que por eso es que no se daba cuenta que Judas metía la mano y robaba, porque tenía tanta plata Jesús que no sabía cuánto tenía. Y que Judas, venga, y Jesús no se daba cuenta. Que Pablo era supermillonario. Y por eso que en Roma los soldados estaban locos por tratar de dejarse sobornar por Pablo. O sea, para ellos Pablo era una especie de Martín Belaún del ocio. Dicen que ese hombre en Bolivia ha perdido una fortuna. Al final de cuentas cayó igualito. Que ha sobornado por dicen que creen que es $250,000 que ha pagado sobornando a sus custodios para que lo dejen salir, lo dejen libre, pero la mano de Dios le alcanzó, gloria a Dios. Hermano, no hay nadie que pueda librarse de la justicia de Dios, amado. Pero para estos llamados evangelistas, Pablo era una especie de Belaún del ocio. Y los soldados estaban como locos por dejarse sobornar por Pablo. Hasta le alquilaron una casa amplia para que viviera, porque el hombre, yo no sé qué evangelio han leído esa gente. Porque Cristo decía, las aves del cielo tienen nidos, las zorras del campo tienen guaridas, pero yo no tengo ni una almohada donde recostar mi cabeza. Y los apóstoles, los discípulos, es un evangelio diferente el que hoy se está predicando. Un evangelio simplista, un evangelio donde no se practica lo que dice la Biblia. Se ufanan de ser seguidores de Pablo, pero no practican lo que enseñan las epístolas de Pablo. No practican lo que la iglesia neotestamentaria practicó. ¿Cómo enfrentó la iglesia inicial, la iglesia primitiva? ¿Cómo enfrentó esta situación tan crítica, tan caótica? Repito, la iglesia no se recuperaba del asolamiento de Saulo. Dice, las iglesias eran asoladas a tal punto que mataron a espada. Herodes mató a espada a Jacobo y a Pedro lo tenía encarcelado. ¿Cómo enfrentó la iglesia? Es que ellos tenían la convicción de que la oración eficaz del justo puede mucho. Ellos sabían, porque lo habían visto los apóstoles, lo habían vivido al Señor orando, y toda su labor
ministerial, su ministerio terrenal, el Señor lo desarrolló mediante la oración. El que más relata la vida de oración de Jesús es Lucas, que nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Sin embargo, él dependía de la oración. Dice Lucas que el Señor pasó la noche entera orando a Dios y que al día siguiente llamó a sus discípulos. Oraba para elegir sus discípulos. Oraba incesantemente, a tal punto que sus discípulos le decían: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Ellos sabían lo que el Señor había dicho: mi casa, casa de oración será llamada. El templo es la casa de oración, amados hermanos. Dios quiere que su pueblo se reúna para orar con fervor. Dije, Dios quiere que su pueblo se reúna para orar con fervor. Dice la Biblia que nos muestra un vislumbre de los momentos de la iglesia inicial, que ellos perseveraban, dice, en la oración, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban unánimes compartiendo el pan, dice, con sencillez, con gozo, sencillez, alegría de corazón, pero dice que perseveraban en la oración. Cristo vive. Hechos 4, verso 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, los líderes de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hoy la iglesia moderna, hoy la iglesia neoliberal, hoy la iglesia postmoderna, hoy la iglesia de este tiempo no hacen temblar ni a un demonio. La iglesia está embarazada en las cuestiones mundanales. Aún hasta la música ya no adora a Dios. Cuando escucho esas músicas y a estos cantantes modernos, Marcos Witt, Alex Campo, Adrián Romero, Lili Woodman, ayúdeme, Anet Moreno, Marco Barrientos, Danilo Montero. Ese Danilo Montero, dicen que es cristiano. Yo les he visto cantar con Marcos Witt o con Adrián Romero, que lo sale cantando. Y el hombre canta, es mundano. Creo que ha venido acá al Perú últimamente, es mundano. Pero también dice que es cristiano. Ese es el cristianismo que se está hoy impulsando. Donde los creyentes van, el año pasado creo fue, que vino el judío judío que canta, ¿cómo se llama? Paul Wilbur. Vino y llenó el Estadio San Marcos y hubieron creyentes que pagaron $100. Que digo, yo voy a pagar para alabar a Dios. Yo voy a pagar $100 para oír alabar a Dios.
Pero hay creyentes que lo han hecho y lo hacen. Yo voy a pagar para alabar a Dios. Mejor me encierro en mi baño y allá alabo a Dios a voz en cuello. ¿Por qué tengo que pagar para alabar a Dios? Esa es la doctrina simoninia que un tal Simón, Hechos capítulo 8, lo introdujo en la iglesia desde ese tiempo. Le dijo a Pedro: Pedro, aquí tengo tanto, toma, dame a mí también ese don, para que por quien yo ore, también le pueda yo poner las manos y hacerlo temblar y sacudir. Y Pedro le dice, que Pedro sabía bien, ¿no? Tu dinero perezca contigo, porque crees que el don de Dios se puede obtener con dinero. En hiel y amargura y en prisión de maldad te veo que está tu alma. Arrepiéntete de esta tu maldad antes que te alcance el fuego. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Hoy se ha hecho un mercado de la casa del Señor. Negociantes de los púlpitos. Eso es lo que hay en los altares. Mercachifles del evangelio. Mercenarios como Balaam, que venden sus principios, que venden sus valores por una olla de lentejas. Venden, hermano, el principio de servir a Dios, de honrar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, por un plato de lenteja. A mí me quisieron comprar así. Inclusive mandaron a un alto oficial para que negocie conmigo una iglesia. Me lo dijo: salga tranquilo, le van a dar una iglesia buena. Yo lo miré y le dije, dentro de mí dije, ¿de qué parte del infierno te han mandado? ¿Crees que esta es cuestión de iglesias? Si me dan buena iglesia, amén. Me dan una iglesia maluca, no. Que creen que todos somos mercachifles. Creen que todos somos negociantes. Creen que todos somos mercenarios. Y que los principios, los valores se pueden comprar. No, Señor. Prefiero quedarme sin nada, pero con la bendición de Dios. Y eso es lo que ha ocurrido. Que algunos no lo logran entender hasta ahora. He preferido quedarme sin nada, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y Él sigue ayudándonos. El sol de justicia sigue brillando sobre nosotros. Y seguirá brillando si nos mantenemos delante de Él, sin componendas con nadie. La politiquería metida, enquistada en la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba a Dios. Ese es el evangelio que se está predicando hoy, un evangelio barato, un evangelio simplista. Por eso tenemos legiones de creyentes mundanos, rock and rolleros del altar. Gloria a Dios. Tenemos cantantes denominados cristianos que alternan entre la farándula mundana y el altar de Dios. No hay comunión, la luz con las tinieblas. No hay concordia, Cristo con Belial. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Hoy hay cantantes cristianos que son como si fueran esos cantantes, actores de cine famosos, que las jovencitas cristianas que no tienen el Espíritu de Dios, que son sensuales, cuando oyen que fulano de tal va a cantar, un grito de júbilo, y piden autógrafos, cantantes cristianos autografiando. Y hoy les están dando discos de platino y de oro a los cantantes. A Adrián Romero le han dado disco de oro, creo. Marcos Witt, ni qué hablar.
discos de platino, discos de oro. Son actrices, son actores, son showmans. Y yo voy a escucharlos a ellos. ¿Usted va a escucharlos a ellos? Hay algunos que lo están haciendo. Gente sensual. Además, esa música no eleva el alma. Esa música me lleva a la discoteca. Cuidado con la música neutral, llamada cristiana neutral. De eso hay bastante también hoy. Yo me he puesto a escuchar y escucho que cantan y cantan y cantan. Y parece que la mujer le canta a un hombre, porque no se escucha el nombre de Dios, no se escucha el Espíritu Santo, no se oye a Jesús por ningún lado de la canción. Pero le dices, no, tú eres mi divino, tú eres. Y esto es una mujer que le está cantando a un hombre. Cuidado, hermanos. Cuidado. No queremos que los nuevos convertidos que están llegando a la iglesia aprendan mal. No queremos. Más bien Hebreos 12 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, lo que viene detrás, que está llegando recién, que todavía están medios cojos espiritualmente, no se salga del camino, sino que se enderece, que aprendan bien. Que aprendan bien. Yo no quiero ese tipo de músicas, ni ese tipo de conductas, ni esas modas chabacanas dentro de la iglesia. La iglesia es el pueblo santo de Dios, amado hermano. Dice aquí que la iglesia, aquí en el pasaje que hemos leído en Hechos 12, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando vemos la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13, que Antioquía de Siria, porque había dos Antioquías, había la Antioquía de Pisidia y está la Antioquía de Siria. Esa Antioquía, esa fue el cuartel general, especialmente de los apóstoles, de Pablo. De ahí es que él sale a sus viajes misioneros. Allí la sede, el cuartel, lea Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, es decir, estaba bien equipada. Eso queremos también aquí, hermano. Queremos que Dios levante hombres con ministerio, pero genuino, no que sea el hombre que levante al hombre. Por eso es que yo me tomo mi tiempo. Algunos dicen que yo he tenido la iglesia secuestrada, que yo no quería que la iglesia se desarrolle, que no quería que los creyentes, porque yo lo quería todo para mí. Ignoran, no conocen el Espíritu. Por eso es que el ministerio se está diluyendo tanto. Hoy cualquiera es pastor. Gentes que han caído. Ahí está el cuñado del hermano Jorge. Cayó en adulterio, se metió en discotecas, se emborrachó, hizo un montón de barbaridades. Hoy es obrero ya. Que se publique, que salga por internet, porque yo no me voy a quedar callado. No, Señor, lo que he hecho es simplemente cambiar el púlpito a otro lugar, pero voy a seguir predicando la palabra de Dios. No me voy a quedar callado. Porque haciendo esto lo que están haciendo es diluir el ministerio. Gente rapaz, rapiña. Por eso es que el ministerio es blasfemado. Adúlteros. Gente que han caído en adulterio, que yo enrostraba. A ver, ¿qué diría usted, hermano? A ver, ¿usted le gustaría tener un pastor que yo le escribo una carta de amor? Tengo mi esposa, la carta no está dirigida a mi esposa, y a una joven de la iglesia le envío la cartita, donde yo, presbítero, pastor, me declaro a esa joven y le digo que estoy loco por ella. Y le digo, si tú me aceptas, yo dejo la iglesia, dejo mi mujer, dejo el ministerio, dejo el presbiterio, me voy contigo al infierno si es necesario.
Hermano, ¿qué habría que hacer con ese pastor? ¿Qué habría que hacer conmigo en ese caso? Echarlo fuera muy poco, hay que colgarlo. Hay que ahorcarlo. Pero sigue de pastor. Sigue de pastor. Por eso el ministerio se ha ido tan abajo, hermano. Porque han ensuciado el altar. Lo han pisoteado. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy no se busca la dirección del Espíritu de Dios. La iglesia de Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Ve? La iglesia ayunaba, la iglesia oraba. Hoy hay sinvergüenzas que enseñan y dicen, ya no hay que ayunar, ya no hay que orar, porque el Señor oró y ayunó por nosotros. Y ya no hay que orar, ya no hay que ayunar. Y por eso es que hay un montón de llamados creyentes carnales. Porque el ayuno lo que hace es merma esta carne. Esta carne. Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. ¿A qué se refiere? Que Pablo practicaba y enseñaba el autoflagelamiento. No, pues, hermano, por favor. Si él mismo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre? Él lo menciona en ayunos sin número, desvelos, vigilias. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, termine eliminado, dice Pablo. Es decir, que él tenía el temor, porque él sabía que en él. Por eso él termina el capítulo 7 de Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? ¡Ay! Y él temblaba y decía, mientras estamos en este cuerpo peligramos. ¿A qué se refiere entonces? A poner en servidumbre este cuerpo, ayuno, oración, a negarse a sí mismo. Que ese es el cristianismo que no se practica. Se ufanan y llenan la boca, no, la iglesia, el paradigma, el libro de Hechos, el manual, pero no practican. La iglesia en ayuno y oración, no pasan días y horas. Oraciones de 2 minutos. Doblan la rodilla 1 minuto, y yo conozco llamados creyentes que doblan la rodilla y la doblan así, mire, ni siquiera una nada más. Y ni siquiera la ponen en el suelo así. No pueden orar. Jesús le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar ni siquiera 1 hora, porque no oraban, vivían en la carne, por eso vivían discutiendo y peleando. El Señor se iba por acá, ya estaban peleando. ¿Quién va a ser el principal? ¿Quién se va a quedar con todo? Así viven, que se queden con todo. Yo me voy con mi Señor, gloria a Dios. Aleluya. Pero así viven, peleando como perro y gato, vivían discutiendo, porque no eran espirituales. Que el Señor les tuvo que decir a Juan y a Jacobo, no saben de qué espíritu son ustedes, le dijo. El Hijo del Hombre no ha venido a matar gente, ha venido a salvar gente. El Hijo de Dios ha venido a bendecirnos, dice la Biblia. Oh, gloria al nombre de Dios. Pero gente llena de amargura y resentimiento porque no tienen vidas espirituales. La iglesia, dice, estaba ayunando, orando, ministrando estos al Señor. El Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo sigue hablando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a la obra que Dios los había llamado. Gloria al Señor. Dios quiere que la oración sea un elemento vital en la congregación y en nuestras vidas.
que forme parte íntegra de nuestro culto de adoración a Dios. Y no solo por 2 minutos, sino como dice Pablo, orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Que tengamos reuniones de oración. Que los creyentes tengan círculos, reuniones de oración en las casas. Eso vamos a impulsar y a poner énfasis. Que los días lunes se hagan reuniones de oración en las casas de los hermanos. Para dedicar tiempo a orar. Dedicar tiempo a buscar el rostro del Señor. Y a que Dios siga guiando esta obra, amados hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios siga guiando esta obra? Póngase de pie en esta hora, por favor. Alabado sea el Señor.